escuchas bien? Ok. Hace muchos años, cuando estaba pequeño, recuerdo haber asistido a un retiro de jóvenes de la iglesia, cuyo tema principal en esta ocasión era el sexo. En una presentación en particular, para hacer una ilustración, la oradora decidió sacar una manzana. Esta manzana tenía un aspecto favorable. Era roja, estaba limpia, tenía un brillo impecable y se veía apetecible. De repente, la oradora preguntó: ¿quién quiere darle una mordida a esta manzana? La gente, un tanto sorprendida, se quedó en silencio. Pero enseguida un chico levantó la mano y dijo: yo quiero. Así que ella le lanzó la manzana al chico y el chico la mordió una vez. Pero después alguien más levantó la mano también y dijo: hey, yo también. Así que el chico le lanzó a esa otra persona la manzana para que él también le diera una mordida. Y así sucesivamente, mordida tras mordida, pasándosela uno a otro, hasta terminarse poco a poco la manzana lentamente. Después de pasar por varios, alguien trajo al frente lo que quedó de la manzana y se lo dio a la oradora. Ella nos miró a los ojos y dijo: miren cómo se ve esta manzana ahora. Primero que nada, estaba toda masticada. Lo que antes era una manzana atractiva, hermosa y brillante, hoy era nada más la parte del centro, jugada y sucia, un tanto repugnante. La oradora de repente procedió a explicar lo siguiente. Ella dijo: lo mismo sucede con tu sexualidad. Cuando andas compartiendo la intimidad que realmente solo le pertenece a tu futuro esposo o esposa. Ese era el punto de esa ilustración. Y concluyó su presentación haciéndonos esta pregunta: ¿quién querría esta manzana? Ella misma dijo: nadie querría esta manzana. No dudo que esta oradora en particular tenía buenas intenciones. Ella quería generar conciencia, dándonos una advertencia sobre las consecuencias de nuestra insistencia de vivir en desobediencia a Dios. Pornografía, pensamientos incorrectos habituales, con tu novia o novio, relaciones sexuales, decisiones inmorales basadas en emociones naturales, y la lista continúa. Y es cierto que la idea que cualquiera de estas cosas te satisfacen es un engaño. La verdad es que cualquier cosa fuera de lo que Dios diseñó para vos realmente te hace daño. Quizás te identificas. Es más, perdón si me estoy atreviendo demasiado, es muy probable, pero me parece que en este tema aquí nadie tiene un récord intachable. Masticada, sucia, jugada, rechazada y repugnante. ¿Quién querría esta manzana? Con todo respeto a la oradora de mi historia, tengo la mejor respuesta y noticia de la historia. La respuesta a quién querría esta manzana no es nadie. La respuesta es alguien. Y esa persona se llama Jesús. Jesús quiere esta manzana. Jesús anhela y desea esta manzana. Ese es
el punto, el detalle más importante, lo que hace que este mensaje sea tan fascinante y tan antirreligioso y tan fuera de lo común, de que Dios, en vez de humillarte, decide tomar tu lugar, por más repugnante que sea, para que así, tal y como estás, no importando dónde estés, puedas comprender y experimentar que Jesús escogió la manzana más fea y sucia para amar, perdonar, rescatar y transformar. Así que si hoy te identificas con esta manzana de la cual te estoy hablando, te ruego que corras hacia Jesús, porque Él, con los brazos abiertos, te está esperando. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Como siempre lo hicimos con mucho amor y cariño para ustedes. Nada más quería decir lo siguiente. Algunos de ustedes me han estado preguntando sobre la universidad que les había mencionado hace poco, que se llama Calvin College, que es la universidad a la cual Brooke y yo asistimos hace unos años. Para los que están interesados en recibir información sobre ellos y no lo han hecho todavía, voy a aprovechar a poner el link especial que ellos nos dieron para nosotros solamente aquí abajo en la descripción. Así que si estás en la escuela o buscando universidad, independientemente del país en el que estés, yo te recomiendo que pidas información a Calvin College. ¿Les parece? Y eso es todo, así que gracias por compartir este video. Chequea las redes sociales. Los queremos mucho. Espero que tengan una semana excelente. Cualquier cosa, aquí nos vemos.